Los y las saludamos, la profesora Muriel Lauren, que es nuestra invitada, nuestra conferencista invitada, que además de eso ha desarrollado un taller por 3 días precisamente sobre el cómic, sobre historia y cómic. Y ahora por la tarde vamos a tenerla en una conferencia para cerrar esta jornada académica que tenemos con la profesora Muriel Laurent. Bueno, ahora voy a leer algunos, para conocer más a la profesora, para saber más de ella, voy a leer algunos datos de la profesora. La profesora Muriel Laurent es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Fue directora del Departamento de Historia de dicha universidad entre el 2016 y el 2020. Además, ha sido directora y editora de la revista Historia Crítica, que pues, eso es una revista de muy buena trayectoria. Muriel es historiadora de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y es doctora en Estudios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, España. Especialista en el análisis del contrabando en el siglo XIX en Colombia. Esto desde la esfera económica, administrativa, judicial, regional y social. Sus otras líneas de investigación son las relaciones económicas y culturales entre Colombia y Bélgica, principalmente a finales del siglo XIX e inicios del XX. Y especialmente se ha dedicado a la comunicación de la disciplina histórica mediante el cómic y la historia gráfica, que es precisamente el asunto que nos convoca y nos reúne hoy. En sus trabajos, tales como El antagonista, una historia de contrabando y color, y su trabajo más reciente titulado Tapetusa, Mujeres contrabandistas de aguardiente, que es precisamente el trabajo de investigación, el libro que está pronto a salir a publicación y que es precisamente lo que ella nos va a presentar hoy en esta conferencia. Bueno, la profesora Muriel es belga-colombiana, es belga-colombiana, es historiadora, la hemos leído mucho en historia, sus trabajos sobre Monpós, etcétera. Entonces con ustedes la profesora Muriel y escuchemos y al final hacemos una ronda de preguntas de las inquietudes que surjan con su conferencia. Entonces con ustedes la profesora Muriel. Gracias. Gracias profesora Maribel. Un gusto estar aquí y gracias también al laboratorio, que me ha parecido una maravilla lo que hacen, la formación que dan, el apoyo a los estudiantes es una maravilla. Bueno, sí, entonces pues varios de ustedes ya me han escuchado hablar de cómic por 3 días. Ahora pues la idea, me habían dicho en la conferencia como de cierre, en la conferencia que es más abierta, habla déjalo mejor para el final, mejor dicho. Entonces dije, bueno, pues voy a hablar de este proyecto que está o sea, la fase en la que estamos exactamente ahora es que ya está acabado, ya hicimos la evaluación a través de la Universidad de los Andes y la universidad buscó un aliado para la coedición y Cohete Cómic, que es una editorial especializada en cómic, pues un pedazo de una editorial que hace la parte de cómic, decidió apoyarnos. Pero encontraron unos problemitas, pero muy menores en ciertas partes del cómic y lo estamos arreglando y ya irá después a impresión y a salir. Entonces yo creo que por ahí, antes de un evento que se llama Entre Viñetas, que es por ahí en septiembre, y de la Feria del Libro, que es también en septiembre, ya debería estar, o sea, en agosto debería estar. Bueno, pues voy a ver si les quiero presentar, ¿no?, cuál ha sido el desarrollo de este proyecto,
qué es la parte, o sea, por qué yo me interesé por esta investigación, porque no es una investigación que yo haya hecho, sino que encontré en el trabajo de una estudiante de pregrado, que después hizo un trabajo de maestría sobre esto, y cuando me la volví a encontrar le dije, oye Natalia, en tu trabajo de pregrado hay unas historias fantásticas de unas mujeres que hacen contrabando en Antioquia, porque ella trabajaba todo el contrabando, pues contrabando de otras cosas, pero había una sección sobre aguardiente y una pequeña sección sobre mujeres, y ella había ampliado esa sección en México, justamente donde hizo esa maestría, y pues a su vuelta le dije, a mí me gustó mucho esta parte, yo le veo el potencial para un cómic, ¿te interesa? Entonces me dijo que sí, y ahí empezamos. Es decir, yo no investigué esto, pero al leer esas historias dije, tiene un potencial muy grande. Esta imagen me gusta mucho a mí porque es la que teníamos pensado para portada, porque la usamos así en las portadas para... así como están haciendo, como de esto de tratar de encontrar, de hacer un proyecto para encontrar financiación, pues nosotros también debimos hacer eso para una parte del proyecto, y esa era la imagen que usábamos, y ahora les voy a mostrar otra que es la potencial portada, que a mí me gusta menos, pero como en cómic ya hemos hablado, es cuestión de gustos, ¿no? Pero puede ser que la encuentren más adelante así. Bien, entonces sí, les decía yo, a mí lo que me interesa es contarles como el proceso, de qué trata el libro y todo el proceso y todas las decisiones que tomamos, narrativas que son distintas a las que usamos en el antagonista del que hablé con ustedes, pues con los detalles en estos días. Pero voy a tratar de no hacer una comparación, sino de explicarles bien aquí de qué se trata, cómo se arma un proyecto de cómic a partir de unas historias, porque lo importante es que haya algo para contar, ¿no? Que haya una historia, les decía antes, suficiente, o sea, un contenido digno. Aquí lo que me pareció interesante es que el rol de las mujeres en la producción de aguardiente en Antioquia en esa época, y posiblemente de otros productos, ¿no? Fue crucial, y son unas mujeres con un perfil muy especial, muy particular, y este contrabando que ellas hacen desde la producción hasta la venta en las pulperías, pues es su actividad económica. Entonces quería poner esto en evidencia, ¿no? Entonces, y tienen algo de rebeldía estas mujeres porque, claro, sabemos de ellas, por supuesto, como todo en el caso del contrabando, porque las interceptan, les rompen el material, les quitan el producto, ¿no? Les decomisan el producto, y sabemos de sus vidas ocultas o rebeldes, ¿no? Estas son las fórmulas para atraer la financiación aquí, que nos parecía que merecían ser contadas, porque en el contrabando, yo lo digo en mi libro inicial sobre, pues el libro grueso del 2008, creo que es el libro, esa es una historia donde yo básicamente veo hombres, veo pues todo el aparato del Estado en el siglo XIX son hombres, ¿no? Los guardias de los estancos, los guardas que están en las aduanas, aquí en Cartagena y en otros lados, pues todos veo hombres, veo muy poquitas mujeres, y por eso me llamó tanto la atención aquí, ¿no? Como yo trabajaba el contrabando que venía del exterior y que se iba para el exterior, y muy poco la renta interna, pues no veía tanto estas mujeres, que sí se ve cuando uno trabaja un contrabando más de la producción del estanco. No sé si les es familiar qué es un estanco. Un estanco es un monopolio, bueno, los de Colonial quiero pensar que sí, es un monopolio desde el cultivo, en el caso del tabaco, por ejemplo, hasta la producción y la venta al exterior, o nacional o al exterior. Entonces ahí sí puedo ver mujeres porque pues pueden estar produciendo o pueden estar vendiendo en unas tiendas, en unas pulperías. Entonces, bueno, es ahí donde las podemos ver mucho más que en el contrabando internacional, digamos. Y son mujeres de sectores populares, ¿no? Son mujeres que hacen eso, pues como esa economía informal, para defenderse en el día a día. Y esa investigación, no he dicho el nombre todavía, es de Natalia Tavares, que es la investigadora. Y esta foto es
toda esa parte que es importantísima en el cómic, que es que necesitamos imágenes. Entonces, ¿cómo se ve eso que se llama un mico, o tiene otros nombres, pero cómo se distila, cómo es el proceso de destilación del aguardiente? Esto es una imagen que no corresponde a Antioquia, que no corresponde ni siquiera a Colombia, creo que es mexicana, pero nos sirve porque lo que hemos encontrado como descripciones coincide con esto. ¿Quiénes fuimos los que trabajamos en esto y cómo fue como esa relación entre nosotros? Bueno, estoy yo, que soy la historiadora, está también Natalia Tavares, que es historiadora, les decía, es antioqueña, hizo su pregrado en Medellín y hace parte de un grupo de investigación que es el que está ahí, pero ella no es egresada de AFIT, sino de la Universidad de Antioquia. Hizo una maestría ahora. Rubén Egea es el diseñador gráfico con el que yo trabajo, que es el diseñador gráfico del Atadeo de Cartagena, si no estoy mal, ahí dice, no, tal vez en la siguiente dice, no dice, pero es del Atadeo de Cartagena, es de un pueblito del Canal del Dique, y Carolina Garzón, y entonces la cosa es así, la relación es así. Yo leo el trabajo de Natalia, porque me lo manda, o sea, ni siquiera fui su lectora de tesis, me lo mandó diciendo, ay, usted que trabaja contrabando, porque no, pues conoce mi trabajo. Y se fue a México y bueno, la perdí por como 2 o 3 años. Y cuando vuelve, ¿no?, de su maestría, yo le digo, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no piensas en esto? Y me dice, sí, claro. Entonces le dije, bueno, Rubén, ¿tú crees que se podría hacer esto? Y dijo, ok, sí, y te tengo la chica que nos hace la ilustración, que es otra cartagenera, Carolina Garzón, que ella hace la ilustración porque Rubén no ilustra, no le interesa, no lo quiere hacer. Y tiene un libro, de hecho, Carolina, que se llama Bonito que canta, que son unas ilustraciones sobre, ayúdenme, la cantautora, no sé, ¿cómo se llama? ¿Petronia? No. ¿Ah? ¿Cómo? Eso, ella. Es un libro muy bonito. Bueno, entonces los roles así, ¿no? La investigación de Natalia en libros académicos en general, pues lo que yo defiendo, ¿no?, es que los cómics que hacemos de historia sean basados en investigación pues dura, donde no nos pueden controvertir los datos y la información con la que trabajamos. Entonces ella tiene la tesis de pregrado publicada y la de maestría está en eso. Ahora estoy yo, que yo tenía la relación con Rubén desde el cómic anterior, el antagonista. ¿Y qué hago yo? Pues porque ahí yo soy como más la que permite que se hagan las cosas. Tengo la iniciativa, busco la financiación, o sea, le digo a los Andes, hola, tenemos un proyecto, aquí está, y por eso, ¿no?, armamos esos proyectos que tenemos que respaldar con de qué se trata, pero qué queremos hacer. Yo también quise meter la mano mucho en los relatos que se iban a usar, ¿no? ¿Cuáles son los relatos que me parecen más pertinentes? ¿Cuáles son los datos? Además de los relatos, porque los relatos no siempre dicen cuál es la ley vigente, etcétera. Entonces esos datos también estaban en la tesis, pero pues los necesitábamos. Y posteriormente, ya después cuando se empieza a hacer el guión, las verificaciones históricas, ¿no? Porque a veces al diseñador gráfico le gusta mezclar esto con esto y yo digo, no se puede, esto no se mezcla, ponlo en otra historia, pero no aquí porque no cuadra las cosas. Y claro, Natalia también veló por esto y veló por otras cosas que les puedo contar también, porque la única antioqueña del grupo era ella. Entonces en los términos que usábamos, que usaba Rubén, que es costeño, pues a veces ella decía, no, esa palabra no la usamos nosotros allá, hoy por lo menos en el 19, pues supongamos que no. Y Rubén entonces se encarga de adaptar esta investigación, ¿no? Pero yo ya hice una lectura ya intermedia, que es quitar de la tesis, o sea, del trabajo de grado, esta historia nos sirve, esta otra, unas como, no sé, unas 10 tal vez,
y los datos de eso, qué ley está vigente, desde cuándo hasta cuándo, qué es lo que necesitamos para saber del Estado de Antioquia, eso es durante el federalismo, entonces qué necesitamos saber, entender del federalismo. Y esto Rubén lo coge y lo adapta en esto que hemos visto, ¿no? El guión. Ahora tal vez sí, les voy a mostrar qué es lo que hizo. La conceptualización gráfica, obviamente con Carolina, con la ilustradora, porque ellos dos piensan esto, cómo vamos a representar qué tipo de color vamos a proponer, no sé, todo lo que tiene que ver con el ambiente también, ¿no? Qué tipo de ambiente queremos, qué tipo de trazo queremos. Y Rubén piensa la sección buscadas, que es la sección donde vamos a estar mostrando cuál es el respaldo de historia a esta, o sea, de datos históricos detrás de esto. Ya les muestro imágenes también. Entonces Carolina ayuda en la conceptualización gráfica y hace las ilustraciones. Esto es un ejemplo muy inicial. Con lo que nos quedamos es con esta viñeta, pero no con el azul porque es en verde. Pero eso es un momento del trabajo, ¿no? Los cuatro, cada uno en su lugar, cada uno en su casa, en su lado. Nunca estuvimos juntos los cuatro. Y Carolina nos empieza a mostrar, y ya les muestro de dónde viene esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que está ilustrando esto? Con las opciones de color. Carolina no quería trabajar en verde y Natalia por las montañas de Antioquia quería trabajar en verde y Rubén por las mujeres quería trabajar en verde. Entonces terminó ganando el verde y pobre Carolina, no sé qué le pasa con el verde, pero le tocó. Pero ahí estaba haciendo, ¿no?, muchos trabajos para ver con la totuma, de la que ya les voy a mostrar, que es cómo se podían ver los rostros de los hombres, porque ya sabíamos en ese momento que queríamos que los rostros de los hombres no se pudieran identificar, porque esta historia enfocaba en mujeres, ¿no? Entonces los hombres desdibujados y ahí con el humo de la ceniza era perfecto. Entonces eso es como trabajo de ir puliendo, no, pues ir encontrando el tipo de trazo, pero ya está claro, hay un nivel de detalle muy importante y tamaños también distintos, ¿no? Esa es la escena principal, pero ella está resistiendo a un allanamiento que le están haciendo. Y esto es un tipo de dato que lo puse para que me entiendan esa idea de qué es lo que uno lee en el archivo y dice, esto lo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué a mí me interesó las historias que ella contaba en su tesis? Entonces ella estaba hablando del allanamiento de la tienda de Guadalupe Sosa, que fue recibido con ofensas y agredido con palos y piedras. Guadalupe, ahí estoy resumiendo, ¿no? Fue apoyada por sus hijos en este ataque a los funcionarios de la renta, es decir, ellos le quieren allanar, los funcionarios de la renta de aguardiente, y ella resiste, y sus hijos la ayudan. Y entonces citas textuales, ¿no? Que a la vez le tiró con una totuma llena de ceniza, o sea, ella se molesta, coge está ahí hirviendo el aguardiente, ¿no? Pasando en el mico, y ella coge la ceniza y se la bota a pues una parte donde es ceniza, no donde está quemando. Ante este ataque, el administrador insistió, y eso es textual, insistió en hacer el allanamiento y continuó haciéndole las notificaciones del caso, pero la referida Sosa no atendió a ellas y se armó con astillas de leña y gritaba insultos y decía que si entraba alguno lo mataba, ¿sí? Y eso es textual lo que nos cuentan del caso. Entonces, y eso viene de esta referencia que consultó Natalia. Entonces yo dije, pues aquí me la veo, ¿no? Ella armada coge el pedazo de madera y le empieza a gritar a los tipos que se vayan. Y si sigues entrando te mato, y etcétera. Entonces esto pues es lo que da paso a este dibujo, y que es una de las historias, pero así había un montón, ¿no? Porque en otro momento entran a la casa de otra señora y le buscan todas las totumas que tiene guardando aguardiente, y se lo rompen, porque como es la tercera vez que la encuentran haciendo aguardiente, le rompen todo el material, ¿sí? Y ella les dice que son ladrones y que, bueno, bien.
Otra fase, en un momento dado, anterior a esto ya estar dibujando, es qué queremos contar. Y ahí está Natalia, que quiere contar unas cosas, yo que quiero contar otras, y Rubén y Carolina, que quieren contar otras cosas. Una cosa, y eso lo tiene uno que tener claro, es decir, qué quiero contar y por ende qué quiero que se vea en los dibujos y cómo quiero que estas cosas se vean, ¿no? Queríamos mostrar que había mujeres de cierto perfil socioeconómico, de ciertos rasgos que hacían, que se dedicaban a producir aguardiente para sobrevivir. Y eso es posible porque eso lo hacen en sus casas. Esa producción, pues reciben la materia prima, pero detrás de sus casas, ¿no? En el patio lo hacen, o en lugares donde ellas van, lo hacen. Pero ellas pueden combinar esto con estar atendiendo la casa y estar atendiendo a los hijos. Y tienen un montón de astucias y queremos mostrar como esas astucias y su reactividad. Yo quería eso de la doble transgresión, la quería mostrar mucho yo, o sea, no solamente las mujeres, pero las mujeres están haciendo esto porque hay una situación social que las obliga a trabajar de alguna manera, pero además eso está, o sea, y está mal visto en lo social y está mal visto en lo penal porque no pueden hacer contrabando de aguardiente, ¿cierto? Entonces están infringiendo reglas por todo lado, digamos, estas mujeres. Y ahí, bueno, ahí entra la negociación, ¿no? De los otros, mostrar mucho la sororidad, el apoyo entre mujeres nos importaba mucho. Aquí, por la cita textual, hemos visto solamente el apoyo de los hijos, pero también había evidencias de que las mujeres se apoyan entre sí. Yo quería obviamente mostrar un asunto de ilegalidad, pero pues Natalia también, porque eso es su trabajo sobre el contrabando, ¿no? Y cómo se perseguía una actividad ilegal. Entonces, cómo reflexionamos frente a esas fuentes que nos dan pistas sobre pues, lo ilegal, que siempre lo ilegal lo conocemos por lo legal, ¿no? Esos documentos de archivos que trabajan, pues muchos están, pues por la administración es la que provee mucho material sobre todos los estancos coloniales, por ejemplo. Los casos criminales es otra gran fuente de información sobre, pues, histórica para determinadas épocas. Pero entonces ahí están entre criminales y administración todos estos casos, porque la administración lucha contra lo ilegal y la justicia también. También queríamos hablar del mundo masculino, que es el mundo del consumo, ¿no? Bueno, no quiero decir que las mujeres no consuman aguardiente, pero muchos los hombres consumen, van a las pulperías antioqueñas y consumen, y el mundo del control es masculino en esa época. La centralidad del aguardiente en la sociedad antioqueña era otro elemento, entonces queríamos que se viera el cultivo de la caña y hasta la comercialización. Cosas de salud pública, porque las fuentes nos hablan de que había mezclas tóxicas que enfermaban mucho más que otras, que había recetas mucho mejor que otras de aguardiente, que meterle tanto anís o menos o más anís generaba pues un producto de mayor calidad. Y pues ahí está el tema del nombre del cómic que que hemos llamado Tapetusa por la tusa, ¿no? Que es esa mazorca que teníamos en la imagen inicial. Y sobre el quehacer histórico, que es pues parte de lo que a mí me interesa mucho y a Natalia también le interesa mucho, y el equipo pues estaba, Rubén y Carolina, muy interesados en que se viera también esto, es cuáles son los documentos con los que trabajamos, cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Qué surge del archivo y que a veces es contrapuesto, que nos hace dudar, cuál es el rol que le damos a la fuente primaria a los historiadores. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, es mucha persona, eso es básicamente Rubén el que piensa eso, o sea, el diseñador gráfico, ¿no? Le damos los relatos, la información bruta, digamos, como la sacamos del archivo, y él dice, yo aquí veo 5 mujeres, entonces ahí es importante porque es muy distinto de los casos que hemos visto hasta ahora, por lo menos en el taller. Vamos a construir unos personajes, y se acuerdan que hablábamos de la construcción de personajes, que van a ser va a ser la que arma todo el combo de las mujeres, ¿no?
Damiana, que es la que conoce las recetas y que es la que la tiene su papá, de hecho. Mercedes es la como pobrecita, ¿no? Más, después cambiamos estos nombres porque ya les cuento la discusión que hay ahí, ¿no? Sobre estas palabras, son muy rebelde, mártir, pueden ser palabras muy nuestras del siglo XXI. La viva, ¿no? Es más la que comercializa el producto, la que sabe leer y escribir, la que escribe la receta, porque Damiana la conoce pero de memoria, y Rosa, que es la viuda y que representa también en Rosa, hay una voluntad también de mostrar afrocolombianidad, afroantioqueñidad, digamos, que es muy invisibilizada. Entonces creamos arquetipos, y aquí otra parte del material que hacemos nosotros en el equipo es este, ¿no? Entonces cada una, cómo se llama de forma completa, tiene un apodo, ¿no? Qué edad tiene, qué estado civil, o sea, cómo la estamos visualizando en el equipo, pero repito, eso es el trabajo del diseñador gráfico, ¿no? Cuántos hijos tiene, cómo se ve, cosas que finalmente no tienen mucha importancia porque nunca hablamos de eso, ¿no? Las creencias, no se habla de eso. En realidad creo que no sale nunca en el cómic, pero es como la presentación de los personajes. Eso es otra imagen del proceso. Entonces, mientras hablamos de todo esto, Carolina empieza, ¿no? A dibujar, y es la primera vez que le sale encarnación, ¿no? Cómo se va a ver, si mayor, si menor, si con el pelo así, si con el pelo asá. Y ahí pues discutiendo avances. Como recurso narrativo metimos a 2 chicas de hoy, que son las que escuchan Karol G, ¿cierto? Que son personas ficcionadas. Las otras 5 también son ficcionadas, pero a partir lo que les va a pasar está en los archivos, ¿sí? Los nombres sí son inventados, perdón, excepto que creo que Damiana estaba en el archivo, y los otros creo que los inventamos, porque era Guadalupe y esto, y decidimos que no, para justamente crear personas más de ficción, pero que encarnaran, van a ver, proceso del contrabando, del aguardiente, de la producción por un lado, y personajes, ¿no? Formas de personas que encontrábamos. En las fuentes uno ve algunas señoras reaccionan al allanamiento gritando y otras no, ¿sí? Entonces hay perfiles distintos. Y entonces esta estrategia de usar a Juana y Mariana son chicas de hoy que escuchan Karol G, que se emborrachan con aguardiente, por supuesto, pero que también rescatan la fórmula del aguardiente y terminan produciendo ellas mismas aguardiente, y se dicen unas cosas como que permiten como a nosotros hacer un guiño al lector y a mostrar que la historia continúa, digamos. Así, estos son los personajes, o sea, las 5 del pasado y las 2 de hoy. Aquí digo la historia, pero más que la historia es cómo armamos entonces esos 5 perfiles de mujeres y cómo armamos la historia. La decisión fue que el proceso de distilación iba a ser las etapas de lo que íbamos a mostrar, y que cada mujer estaría asociada a una de las etapas de hacer aguardiente, ¿no? Como metáforas, ¿no? Entonces había el proceso inicial, que es que se hace un guarapo, se calienta, se destila, ¿no? Ya salen las gotas del aparatajo el hecho de venderse, y de tener que de venderlo, o sea, la comercialización, y de esconderse, ¿sí? Esos son los 5 pasos correspondientes a las 5 mujeres. Ya les digo cómo se cruza eso. El revivir la semilla, que es periódicamente las chicas jóvenes actuales que entran a jugar espacio, a jugar su lugar, y las buscadas, que es o sea, la idea era un se busca, para mostrar que eso es el momento en que mostramos el proceso de investigación y las fuentes que usamos.
Y entonces Rosa, que es la viuda, es la primera, la que abre la historia, empiezan a encontrarse las mujeres y empiezan a hacer aguardiente. Encarnación, que es la fase como de preparar todo. La Damiana obviamente es la distilación porque es la que más conoce el proceso. Mercedes, que es la que tiene que reaccionar ante la autoridad, ¿no? Es a la que le hacen más los allanamientos y que reitera en el contrabando y en la producción ilícita, más que en el contrabando, y entonces la encuentran una tercera vez y entonces tiene que ir a la cárcel, y era importante que hubiera una cárcel porque tenemos evidencias del archivo que muestran la cárcel. Y Carmen, que es la que vende la receta por un lado, pero tiene relaciones raras con los guardas del estanco de tabaco. Tuvimos discusión sobre esos arquetipos porque esto pues seguramente es una pregunta que sale, ¿no? Eso de rebelde, alquimista, mártir, son palabras como que la pobre Mercedes seguramente no se sentía mártir de nada, ¿no? Y la otra no se sentía viva y la otra ni rebelde. Entonces fuimos cambiando esto para decir más bien, Encarnación es la que más resiste y organiza a las mujeres entre sí. Damiana es más emprendedora, pero emprendedora también es una palabra que no funciona para el 19, pero tiene la receta familiar. Mercedes es más esa idea de la víctima, tiene un marido bebedor, ¿no? Todo eso es inventado, pero sí está claro en las fuentes que había unas señoras que tenían que velar por el marido y sacarlo de las tiendas. Y Carmen es la que tiene la pulpería, que es la que tiene el negocio, hace la venta y es la que sabe leer y escribir, ¿sí? Bien, entonces sigo con eso es puro el proceso, ¿no? Antes de tener el cómic. Lo que quise mostrar aquí son esos cuadritos, ¿no? Rosa equivale a esa primera etapa y entonces esa primera etapa es hacerse viuda joven. Ella tiene unos 20 y pico de años y ya es viuda y estaba casada con el hermano de Encarnación. Y cada una corresponde, ¿no?, a esto, pero lo más interesante es aquí donde uno ve entonces que Mercedes, por ejemplo, también tiene en cada capítulo está, y en cada capítulo suceden cosas en relación con su rol, ¿no? El rol que le queremos mostrar de ella, que es ella le rompen la producción, le hacen allanamientos sorpresivos, va a la cárcel, vende desde la cárcel, porque la cárcel era un asunto de entrar y salir y no era tan cerrado como pues según nos cuentan ahí esas fuentes. El marido va a dormir con ella a la cárcel, por ejemplo. Por esto este tema de que es la más víctima, ¿no?, que sufre más que los demás. Revivir la semilla, es decir, de la semilla del anís en parte y de la receta de aguardiente en otra parte, abre cada sección. Entonces eso es como la dinámica, ¿no? Rosa y la apertura es la roja, y antes de cada uno hay una portadilla, ya les voy a mostrar un ejemplo, y antes está lo verde, son cada vez que las chicas de hoy aparecen, ¿sí? Lo verde son las chicas de hoy, y después cada capítulo tiene doble página, ahí pues es la página típica, ¿no? 9 imágenes de cada lado, pero luego esto la ilustradora lo rompe, porque esto puede ser una sola, pero digamos que es la cuadrícula más o menos de la imagen, y eso es como la propuesta. Va a haber tantas imágenes sobre cada una, va a haber las chicas jóvenes actuales empezando cada capítulo y después la portadilla. Si no estoy mal, ahora cambiamos el orden de la portadilla y las chicas, no estoy segura.
o la vamos a cambiar con esa propuesta que nos están haciendo. Sección especial para evidenciar fuentes visuales utilizadas. Ahí mostramos en Se Busca, no es el Se Busca del afiche ese de se buscan personas que han hecho el mal, digámoslo así. Aquí se busca la fuente, ¿no? ¿Qué hay detrás del archivo, del material? Entonces, ¿qué acuarelas, qué libros, qué fuentes de archivo y qué objetos usamos para esto? Aquí no les tengo ejemplo, pero ya les muestro cómo armamos esa parte. Aquí lo que quiero mostrarles es distintos recursos narrativos, ¿no? Entonces está la posibilidad de usar facsimilares, o sea, de reproducir el documento del pasado con la letra lo más aproximada posible. Están diálogos, ¿no? Globos, descripciones, estamos en el camino de no sé qué, en tal año, las voces en off, que Carmen se movía entre la legalidad y la ilegalidad, dice ahí, o sea, estos recuadros que no hablan ni Carmen ni nadie, y la citación de fuentes, porque en ese cómic decidimos que cada vez que se citaba una fuente textual, poníamos la referencia ahí, pero se cita mucho menos que en mi otro cómic, en el antagonista, es más la citación de fuente, entonces no resolvimos citarlo así. Eso es otra forma de citar fuentes, que es reproducir un documentico que sabemos que existía, no sabemos cómo se veía, pero suponemos que se podía ver así. Sabemos por un libro que habla del contrabando de aguardiente en Antioquia, que en los caminos se ponían anuncios que dicen esto exactamente, ¿no? La renta de licores de este distrito paga muy bien todo denuncio de contrabando que se le haga. Habrá estricta reserva, o sea, no voy a decir su nombre, pero si me viene a decir cuáles son las mujeres que producen, porque no solo producen esas mujeres, también circulan con el aguardiente, ¿no? Ya, bueno, esto no tengo tal vez imágenes de esto. Eso es entonces una de las imágenes muy inicial, que es cuando cantan, pues se están emborrachando, y es el inicio. Esas páginas son más verdes, el presente es más verde, y en el pasado hay manchas de verde, ya van a ver como en esta, ¿sí? Hay manchas de verde en ciertos momentos. Eso es el inicio con Encarnación probando aguardiente, gracias, recién hecho. Entonces las etapas, eso, conceptualización, guión, dibujo, la sección buscadas. Esto es la portada que a mí me gusta, y eso es la portada que a los demás les gusta. Estamos en negociación. El que decide es el que va a imprimir, o sea, es la editorial, ¿no? La capita está más bonita. Esta, ¿cierto? A mí me encanta, me parece fantástica. Y eso se dibujó, tenemos la mazorca original, o sea, la tusa, la tenía Rubén, es de su pueblo, y se la llevó, y bueno, y quedó la tusa así. A mí también me parece, no sé por qué insisten en esta, pero esta es el maíz también, ¿no? Es el maíz. Ya les muestro cómo está quedando, pero no sé qué va a hacer la editorial. Entonces esto es la fase pues de hacer el cómic, ¿no? Que es la fase más entretenida. Esta fase es porque entrega uno, termino bueno, lo que no he dicho aquí es que entonces yo presento un proyecto de investigación, recibí una plata que es para pagar el ilustrador y el diseñador gráfico. A eso se va toda la plata, pues porque en mi universidad uno no puede pagarse a sí mismo, ni puedo pagar a la historiadora que ya hizo su trabajo, que ya hizo su investigación, ¿no? Entonces eso queda por fuera, pero lo que no paga esto es la impresión y estas otras cosas. Pero entonces uno entrega esto a la editorial, ya termina el proyecto, informe de proyecto cerrado, se va, bueno, esto es muy rápido, ¿no? Una cosa tras otra. Se va a evaluación y ahí es una espera, ¿no? De 2 meses, 3 meses, el tiempo que dura eso. Las evaluaciones siempre dicen, no me gusta esto, no se entiende esto.
pero es muy poquito en general lo que hay que cambiar ahí, si uno hizo bien el trabajo. Pero es como en un artículo, digamos, como en un libro, sucede lo mismo. Ahí se trabajan más, se retrabajan las portadas y las guardas, y se decide que va en las guardas. Ahí decidimos, por ejemplo, que el mapa no va a estar, porque necesitamos mapa, no ubicarnos donde es Guarne, el pueblo donde más suceden las cosas, y donde es Antioquia como estado federal. Entonces el mapa va como interior de las portadas. Sí, esa parte que en general es blanca, pues va a ir ahí. Y lo que llaman los diseñadores arte finalización, que es como ya, todo, terminamos todo. Y estamos en la fase de, se buscó coedición, el coeditor está pidiendo unos ajustes porque es especialista en cómic, entonces vio cosas, por ejemplo, lo que les contaba, ¿no? Que el desenfundan pasan cosas así, ¿no? Que el machete lo desenfunda del lado que no es, mejor dicho. Como si lo desenfundara así, pero no funciona esto en la realidad, entonces hay que hacer un ajuste en el dibujo ahí. Y después va impresión y divulgación, que eso es todo otro rollo, ¿no? Lo mencionábamos en otro momento también, que es, esto va a tener éxito, quién lo va a comprar, para qué se va a usar, hay que divulgarlo, hacer mercadeo. Y pues uno de los mensajes, ¿no?, que teníamos ahí es como esto, que el pasado tiene las partes que construyen el presente, que el presente está hecho, entonces por eso la historia de Carmen y de las chicas de hoy, pues porque se reciben esa herencia. Eso es la presentación, pero entonces lo tengo abierto, entonces les voy a mostrar de qué está hecho Buscadas. Si lo alcanzan a ver, entonces esos son documentos del pasado, acuarelas, ¿no?, del siglo XIX, y estas se usan como imágenes, como imágenes de fondo, pues en el cómic ahí estas dos están hablando, los niños están jugando en la calle, o sea, estas imágenes, estas acuarelas se citan en el cómic. A ver si esto no, y aquí hay imágenes, esto a ver si lo puedo achicar, pues no lo quería achicar tanto, pero para que vean, esos son unas imágenes completas, ¿no? Eso es doble página completa, o sea, con la raya en la mitad, y van las dos partes, y ven un poco de verde, y están trabajando juntas. Esto fue un asunto en discusión, ¿no? Porque esto no es así, que se veían las 5 a hacer el aguardiente juntas, serán más en las casas y todo, pero esto es como mostrar la solidaridad que hay, que sí sabemos que sí se apoyaban. Pero así una escena donde estén 5, y ven aquí el hombre con la cara tapada por el globo en este caso. Una infografía que es cómo se distilaba, esta tiene muchos problemas porque el uno está de este lado, ¿no?, y debería estar del otro, pero es otra vez una página completa con la distilación, las chicas chiquitas aquí contándose cómo es y los pasos. Esto es otra imagen. Bueno, de Mercedes jalando al marido, borracho, pero es importante esta escena porque después los guardas llegan y encuentran al marido en la puerta, mejor dicho, y le rompen todo a la señora. Y aquí es citación de fuente textual, esto, y una escena como desde arriba para ver la casa, el patio donde producen el aguardiente, y ahí dice... No leo nada. Malditos, ladrones, pícaros, verdugos. O sea, ella les está diciendo esto y esto está en el archivo, ¿no? Y está pues ida completamente la pobre a la que le hacen eso, ¿no? Déjenme en paz, grita, o sea, eso es como una escena con citas textuales y la escena de su casa. Aquí el famoso machete, a ver... Fabián, si lo ves, como que lo tiene aquí, pero lo saca de donde no.
Entonces esta hay que arreglarla. Otra citación de fuente textual, está la fuente aquí, y aquí no está entre comillas porque está en verde, entonces está claro que es la fuente. Allá sí, otra vez dice pícaros, ladrones y no sé qué. Y ella, esto es verídico, ¿no? Ahora meten la droga en el plátano, pero en los bananos o en los zapatos o donde sea. Antes hay una evidencia que es en un santo, un San Antonio, y que es por el dedito que chupaban el aguardiente. Entonces pues esta es el transporte, ¿no? El momento en que mostramos que se transporta en distintos recipientes. Esto es otra cosa, y bueno, aquí no, sí, aquí está. Pero es esta, ¿no? No miren la de Remigio Márquez, es esta, ven la acuarela que les mostré antes, que aquí son Encarnación y Rosa charlando. Y la portada, creo que la tengo aquí. A ver, portada, aparece, ya, es esta. La otra, la que no me gusta. ¿No es cierto? Pues sí, no sé, no les puedo decir por qué los diseñadores gráficos prefieren esta. No, inconcebible. Está mucho mejor la otra, que es, ¿no? Que es esta. Esta. Pues que es esta, realmente. Eso es lo que les quería decir. Sí, esta entonces sale, esperemos, en septiembre del 2026. Eso, también ya hemos pensado, voy a cerrar con esto, qué tipo de usos pedagógicos podemos hacer con esto. Yo lo tengo claro en el caso del antagonista, ya lo uso en clase para hablar de Constitución de Cúcuta, de opinión pública, de lenguaje republicano. En este caso, pues estamos pensando que puede servir para pues hablar de estancos o del fin de los estancos, para este caso, obviamente de contrabando, pero también de sistemas de transporte, del rol de las mujeres, incluso de química con el tema de la producción, ¿no? Eso, no digo más.